Bueno, buenos días a todos. Primeramente, agradecer a todos los participantes que nos están escuchando en este mediodía en Argentina. Acá son las 11 de la mañana en Rochester, Nueva York. Los escucho muy bien y claro. Agradecer a la oficina de residentes liderada por Fernando Santomil, que ha puesto este camino acá a Guayaquil, pionero verdaderamente en la CAO, y también estos disertaciones entre residentes de diferentes sociedades urológicas a nivel virtual. Es una cosa innovadora y pionera, como siempre lo digo. No existe en Estados Unidos este debate de residentes a nivel virtual. Se hacía en el AUA a cara a cara, pero no ha habido a nivel virtual. No existe tampoco en Europa entre diferentes sociedades, los residentes y reuniones así. Entonces, ¿por qué no en un momento pensar y llevarlo a otro nivel y ver que también el ganador de los debates año tras año? Yo creo que esto debe continuar año tras año. Es una cosa innovadora, es muy bueno. Vamos a tener esta es la quinta sesión de disertantes entre dos sociedades, esta vez de Panamá y también de Ecuador. Pero después de esto vamos a tener que decidir el ganador, que el ganador va a presentar en la plenaria de la CAO 2020 virtual, que eso es algo pues sin precedentes, ¿no? O sea, darle espacio de 15 minutos a un residente que ha comprobado que su disertación fue fenomenal y que él pueda, en otras palabras, tener la vitrina para desplayarse. Imagínense cuánta gente ha quedado fuera porque hemos querido meter a todo el mundo. Hasta americanos y europeos me han llamado para entrar en la CAO Guayaquil virtual y es muy tarde porque el programa está cerrado. Pero tenemos ese espacio de 15 minutos para que el residente nuestro de la región CAO, elegido por la oficina de residentes de la CAO, pueda presentar, porque la CAO es formación médica continuada del más alto nivel y apoyamos a los residentes y a los urólogos jóvenes de la región CAO, porque la CAO debe ser una vitrina para ellos, para que también puedan desplazarse y ampliar no solamente el conocimiento, sino promocionar lo que ellos pueden dar y poder identificar líderes futuros. Hoy día vivimos el presente, yo y Ramón Rodríguez, el vicesecretario de la CAO, pero mañana no vamos a estar, ni Ramón Rodríguez ni yo capaz. En unos 10 años quedarán esta gente que está debatiendo, haciendo conferencias online y vamos a identificar líderes a futuro y eso es lo que queremos. Buena gente con buena calidad de poder disertar, buenas presentaciones, inteligentes, que ocupen roles dentro de la CAO a futuro y que sean identificados por nosotros mismos. Agradecer de nuevo a Fernando, a Noel Paesano de Argentina, veo a Falconi, a los jurados que están presentes, está Ramón, vicesecretario, veo a mucha gente. Tenemos grandes charlas hoy día, Fernando, y te dejo para que continúes. Bueno, muchas gracias. Yo diría que ya comencemos la actividad. Te agradezco, Alejandro, las palabras de presentación del último lugar de concurso y ya dejo a Nahuel y a Maximiliano y a Georgina que ellos han, digamos, programado la actividad. Así que, Nahuel, todos ustedes la coordinación. Bueno, antes que nada, agradecerte, Alejandro, por siempre acompañarnos, al apoyo, a Ana María, que ahí la vemos, darle la bienvenida a Ana María, ¿cómo estás? Y bueno, empezar con esta actividad que, como ya se dijo, es la última, es la quinta, que la va a iniciar el doctor Douglas Barberán de Ecuador y va a ser presentado por el doctor Maximiliano Falcón de Argentina. Douglas. Bueno, sin demorarnos demasiado, por favor, Douglas Stalin, te invito que vayas cargando la presentación, que vayas compartiendo tu pantalla. El doctor va a conversar sobre tratamiento quirúrgico en el contexto de cáncer de próstata riesgo intermedio. El doctor es médico residente del Hospital Luis Bernaza,
allí de Guayaquil, Ecuador, ¿sí? Hospital Universitario. Así que cuando estés cómodo, por favor, adelante y te escuchamos con atención. Un encanto haberte conocido y se nota que has trabajado un montón por lo que estuvimos viendo, así que adelante y bueno, escuchamos atentos. Hola, buenos días a todos. Soy el doctor Douglas Barberán Vélez, médico posgradista R3 de Urología del Hospital Luis Bernaza y de la Universidad de Guayaquil, y tengo el placer de presentar el tema de hoy: cáncer de próstata de riesgo intermedio, prostatectomía radical. Voy a presentar el tratamiento quirúrgico. Agradecemos a la Oficina de Residentes de la CAO por la oportunidad que nos da a los residentes de urología del Ecuador para participar en esta presentación. Objetivos: recalcar la importancia de la estratificación de los pacientes con cáncer de próstata en la toma de decisiones terapéuticas, demostrar que la prostatectomía radical es un tratamiento efectivo en pacientes con cáncer de próstata de riesgos intermedios. El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más frecuente después del cáncer de mama, con una supervivencia global de 98.6% a los 5 años. Tiene una prevalencia del 59% en pacientes mayores de 79 años. Reducir la mortalidad y proporcionar una mejor calidad de vida son los objetivos primarios del diagnóstico y tratamiento precoz. La estratificación del riesgo permite manejar de mejor forma al paciente con cáncer de próstata. Y la cirugía, podemos decir, que reduce la mortalidad en este tipo de pacientes. Bien, si nosotros ya tenemos un paciente, ¿verdad?, con un cáncer de próstata ya diagnosticado, localizado a través de una biopsia, para nosotros poder llegar a la estratificación y conseguir mejores resultados, es importante incluir en nuestra valoración lo siguiente: el PSA, el examen dígito rectal indispensable, pues puede detectar tumores con un volumen igual o mayor a 2 ml. Tan importante es que un tacto anormal se puede relacionar con un ISUP alto. Necesitamos además saber el Gleason, el grado del ISUP, la cantidad de cores positivos y el porcentaje de cáncer de cada uno de ellos, y por supuesto la densidad del PSA y las imágenes. Con lo referido, sumado al conocimiento que debe tener el paciente sobre su enfermedad, se puede llegar a la toma de decisiones compartidas, cuyo objetivo es el de mejorar las decisiones tanto del médico como del paciente para que éste pueda escoger de mejor forma la mejor opción posible y, por supuesto, que existan mejores resultados de supervivencia y de calidad de vida. ¿Cómo se inició la estratificación? Y es así como el profesor D'Amico, radioterapeuta de Harvard, en 1998 publicó en la revista JAMA un estudio acerca del resultado bioquímico después de la prostatectomía radical, radiación o radioterapia intersticial para el cáncer de próstata clínicamente localizado, cuyo objetivo era el estimar el control del PSA después de los tratamientos que he mencionado. Para cumplirlo, él publicó los grupos de riesgo para poder estimar la probabilidad de supervivencia libre de recidiva bioquímica, valorando la recurrencia en 5 años y utilizando para dicha situación el PSA, la escala de Gleason y el estadio tumoral. Y es así como él pudo determinar 3 estadios importantes: el riesgo bajo, intermedio y el alto. Y como nos corresponde hablar del riesgo intermedio, lo clasificó o incluyó en esto el estadio T2B, el Gleason 7 y el PSA entre 10 a 20 nanogramos. ¿Qué nos dicen las guías acerca de esta situación? La Asociación Europea divide el grupo de riesgo de acuerdo a la recurrencia bioquímica del cáncer prostático localizado y localmente avanzado en 3 parámetros, ¿verdad? El riesgo bajo, intermedio y el riesgo alto.
el riesgo alto. El ISUT, en el 2013, ¿qué pasó? Se propuso una clasificación de grado de acuerdo al grupo de pronósticos basados en la recidiva bioquímica. A partir del estudio realizado por patólogos, dividió en 5 grupos, propuesta que fue aprobada en el 2014 por la Sociedad Internacional de Patología Urológica, conocida, como todos saben, como ISUT. La NCCN, de una forma clara, se estudio de esta estratificación. Y es así como el riesgo intermedio lo modifica a lo expuesto por el profesor D'Amico y estableció, destacando clases diferentes, la de muy bajo riesgo, intermedio y muy alto riesgo, ¿verdad? Este estudio, apoyado, ¿verdad?, por la publicación del trabajo Gleason y cáncer de próstata letal 3+4, 4+3, el cual fue publicado en el Journal Oncology, donde 3 patólogos determinaron que el Gleason 4+3 tenía 3 veces más probabilidades de cáncer de próstata letal en relación con el 3+4. La NCCN lo divide en grupos favorables intermedios y grupos no favorables y lo clasifica de acuerdo a la presencia de factores de riesgo de un Gleason 3+4 y de menos del 50% de biopsias positivas. Al contrario, el no favorable habla de más riesgo y de un Gleason 4+3. Muchas asociaciones hicieron una especie de compendio, como ustedes ven acá, donde clasificaron también en bajo, intermedio y alto riesgo. Pero ¿qué opciones, teniendo ya con relación a nuestro tema, qué opciones de tratamiento tiene el cáncer de próstata de riesgo intermedio? Tenemos la vigilancia activa, la radioterapia con o sin terapia de privación androgénica, la terapia de ablación focal y la estrella, la prostatectomía radical. ¿Cuáles son las ventajas de la prostatectomía radical? Del cáncer de próstata intermedio. Es un procedimiento totalmente reproducible e inclusive utilizando cualquiera de las técnicas conocidas, donde tenemos que fundamentar que la experiencia es lo más importante en las mismas. Su realización puede darse con diferentes técnicas. Junto a la linfadenectomía permite un estadiaje más preciso de la enfermedad, nos permite valorar de forma más temprana los resultados oncológicos en comparación con otros tratamientos. Hay mejorías de ciertos síntomas de una forma más precoz en comparación con otros tratamientos. No existe la posibilidad de asociarlos con cánceres secundarios, como sí sucede con otros tratamientos, y vamos a demostrar presenta mejores resultados en control de la enfermedad, menos metástasis y mortalidad. Como en el fútbol, ¿verdad?, tenemos estrellas, en la medicina también tenemos estrellas. Y en este caso es la prostatectomía radical, la cual la voy a sustentar, pues es importante que lo conozcamos. ¿Y cuál es la realidad con la que se presenta el paciente, verdad? Bueno, pues le toca lidiar con un diagnóstico inesperado por un lado y por otro, saber cuáles son las opciones que tiene. La elección no es muy sencilla, pues existen muchas. Puedes ir desde ingresar a un protocolo de vigilancia activa o una terapia radical que directa o indirectamente puede constituirse en una amenaza para su longevidad o calidad de vida. Ahí es de que el médico cumple un rol importante para proponer al paciente el mejor tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Controlar la enfermedad, mejor supervivencia, calidad de vida, disminuir las complicaciones y disminuir el riesgo de muerte. ¿Se debe operar o no se debe operar un paciente con cáncer de próstata de riesgo intermedio? En este estudio, ¿verdad?, del 2016, publicado en el Lancet, se comparó la técnica laparoscópica asistida con robot versus la cirugía radical abierta, convencional, utilizando marcadores importantes
como aquellos de incontinencia urinaria, función sexual, márgenes quirúrgicos, recaída bioquímica y calidad de vida. Es importante recalcar que en dicho estudio no existió diferencia significativa en la utilización o en los parámetros establecidos. Lo más importante establecer es que en manos expertas los resultados son mejores independiente de la técnica que se vaya a realizar. Y comienzan a aparecer los estudios importantes que comparan el procedimiento quirúrgico con otras modalidades de tratamiento. Y así tenemos el estudio escandinavo, probablemente aquel que se realizó en la era pre-PCA, donde 14 centros de Suecia, Finlandia e Islandia presentaron un estudio donde comparaban la cirugía radical versus la espera vigilante en el cáncer de próstata temprano. El objetivo era evaluar la supervivencia en ambas situaciones. Cerca de 30 años de estudios donde 695 pacientes se aleatorizaron, ¿verdad? Y se evaluaron puntos primarios, como muerte por cualquier causa, muerte por cáncer específica y riesgo de metástasis. Y el punto secundario era el uso del bloqueo androgénico. Observamos el siguiente cuadro donde comparan la incidencia de metástasis entre pacientes operados y pacientes observados. Y tenemos, como ustedes pueden visualizar, la línea roja de estos pacientes operados tienen menor riesgo de tener incidencia de metástasis en el futuro, por tanto, menos riesgo de morir por cáncer de próstata metastásico que en los observados. En el siguiente slide, ¿verdad? Podemos verificar que dicha incidencia es más notoria en los menores de 65 años, donde, como ustedes pueden visualizar, es menor en los pacientes que fueron operados que en los no que recibieron este tratamiento. En cambio, en los pacientes mayores de 65 años, podemos notar que es mayor la posibilidad de mortalidad en relación a patologías no oncológicas. Es decir, los mayores de 65 años tienen mayor mortalidad no cáncer específica. Apareció el siguiente estudio, que es el Pivot Trial, que son dos estudios, uno realizado en el 2012 y el otro el seguimiento en el 2017. Uno con un seguimiento de 10 años y el otro con un seguimiento de 20 años. Con un total de 731 pacientes donde se comparó la cirugía radical versus la observación y el resultado fue contundente en ambos. ¿Sí? Es decir, que entre los hombres con cáncer de próstata localizado detectado, la prostatectomía radical no redujo significativamente la mortalidad por cáncer de próstata o por todas las causas. Se considera que este resultado fue producto que en este estudio se incluyó gran cantidad de pacientes, aproximadamente el 40% de pacientes con bajo riesgo en cáncer de próstata. Pero vale recalcar que el beneficio de disminución de la mortalidad y supervivencia fue mejor para los pacientes con riesgo intermedio. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Verdad? Las guías son muy claras y la NCCN, que divide al riesgo intermedio en favorable y no favorable, nos propone dentro de sus lineamientos la posibilidad que el paciente con cáncer de riesgo, tanto favorable como no favorable, incluya la prostatectomía radical más linfa si la posibilidad de ganglios positivos es mayor al 2%. La Asociación Europea de Urología nos habla de la posibilidad de ofrecer cirugía radical a aquellos pacientes con expectativa de vida de más de 10 años y la posibilidad de linfadenectomía cuando la probabilidad de riesgo de ganglios positivos supere el 5%. De igual forma, la Asociación Americana de Urología tiene entre sus posibilidades de tratamiento la cirugía radical. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a cómo nosotros los médicos podemos evaluar la posibilidad de resultados en lo que nosotros hacemos? Existen dos estudios con relación a esto. La valoración del paciente posterior a la cirugía, la llamada trifecta, que es la forma como nosotros los médicos podemos evaluar lo que hacemos. Y comienzan a aparecer una serie de propuestas con el objetivo de estandarizar técnicas. Y en el 2013 aparece un primer artículo donde establece que es el PSA, la continencia y la potencia sexual, los parámetros que debemos evaluar. Dichos parámetros fueron estandarizados posteriormente
En el estudio Trifecta después de la prostatectomía radical, existe una definición estándar publicado en el British Journal en el 2013, donde se habló ya de un PSA mayor a 0.2, logro de erecciones suficientes para el coito con o sin medicamentos y el uso de almohadillas cero. Posteriormente apareció un siguiente estudio, que es la pentafecta del profesor Patel, donde ellos, además de lo referido anteriormente, ya ellos mencionan la presencia de evaluar las complicaciones postoperatorias y los márgenes quirúrgicos negativos, concluyendo que esta era una forma más completa de representar la expectativa de los pacientes sometidos a cirugía y que podía servir a los pacientes para decidir su tratamiento. Primer punto, control de la enfermedad. Este artículo es de 1982. Es un artículo, me pareció importante para la época, una época pre-PSA, donde la estadificación, además del examen dígito rectal, se utilizó la fosfatasa ácida, gammagrafía para no presencia de metástasis y la no afectación ganglionar. Se utilizaron 106 pacientes, donde a un grupo se les dio radioterapia y a otro grupo se los aleatorizó para prostatectomía radical. La cirugía era por vía perineal o retropúbica, marcando como límite el ápex y la vesícula seminal. Y la vesícula seminal. Y en este artículo el seguimiento al primer año fue cada 2 meses, luego cada 3 y 6 meses, y concluyó, como ustedes pueden visualizar en esta gráfica de Kaplan-Meier, que la prostatectomía demostró ser más efectiva que la radiación por megavoltaje para controlar la enfermedad órgano confinado. Luego aparece el estudio PROTECT, cuyo objetivo era evaluar la eficacia de 3 principales tratamientos para disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida. 10 años de estudios, 643 pacientes aleatorizados, separados en los 3 tratamientos, donde se estudiaron varios aspectos: progresión de la enfermedad, metástasis, muerte por otra causa, fracaso de tratamiento y complicaciones de tratamiento. Como lo dije, fue un ensayo de 10 años, donde, como pueden ustedes observar en la siguiente gráfica, la diferencia existente entre cirugía y radioterapia no fue tan importante, salvo quizás con un poquito de mayor diferencia en la presencia de metástasis al futuro. En esta gráfica, como ustedes pueden en esta gráfica podemos ver que no existe mucha diferencia entre uno y el otro tratamiento. Por tanto, la mortalidad por cáncer de próstata sin diferencia significativa, la mortalidad entre todos los tratamientos, y podríamos decir que cirugía y radioterapia con menor incidencia de progresión de enfermedad y de metástasis que la monitorización activa. Sin olvidar, como lo mencioné hace un rato, que existía una pequeña diferencia con la probabilidad de metástasis en los pacientes que recibieron radioterapia. Supervivencia. En el estudio siguiente, publicado en el Journal de Urología, cuyo objetivo fue analizar la supervivencia y mortalidad de cáncer específica en pacientes tratados con cualquiera de las 3 modalidades, de cerca de 10.429 pacientes, como ustedes pueden visualizar, la supervivencia a 10 años después de la prostatectomía fue mayor con respecto a los otros tratamientos. Y la mortalidad de cáncer de próstata a los 10 años fue menor en los pacientes prostatectomizados que en aquellos pacientes que recibieron otro tipo de tratamiento. Las conclusiones. La prostatectomía, nuevamente, como ustedes pueden visualizar en estas gráficas de Kaplan-Meier, ¿verdad? Tanto en el paciente, tanto en la supervivencia como en la mortalidad cáncer específica, que la prostatectomía radical se asoció con una mejora pequeña, pero estadísticamente significativa en la supervivencia general y específica de cáncer de próstata. En esta revisión del profesor Wallis, donde compara la cirugía con la radioterapia y cuyo objetivo era evaluar la mortalidad global y específica, utilizando una búsqueda
en Medline, en Bayes y Cochrane, se seleccionaron 19 estudios donde existían cerca de 118.830 pacientes. En dicho estudio y en la gráfica de Forrest se evaluó dicha situación. Múltiples estudios en las dos gráficas y podemos visualizar que los pacientes tratados con radioterapia experimentaron un aumento de riesgo de mortalidad en comparación con los pacientes tratados con prostatectomía radical. Y en relación a la mortalidad específica, de igual manera. Vale decir que dichos resultados fueron parecidos tanto en el paciente con riesgo bajo, intermedio y riesgo alto. En el siguiente estudio, resultados de supervivencia de la prostatectomía radical frente a la radioterapia en la próstata de riesgo intermedio, un estudio que utilizó la base de datos nacional de cáncer, un estudio de 8 años de seguimiento, donde se incluyeron cerca de 268.378 pacientes y donde se validaron variables principales y covariables, las diferencias de supervivencia no ajustadas entre ambos tratamientos evaluados, ¿verdad? Con el seguimiento de 51 meses aproximadamente, determinaron que los hombres que no recibieron tratamiento inicial tuvieron un mayor riesgo de mortalidad en comparación a los que recibieron radioterapia en relación a los pacientes que se realizó prostatectomía radical, con un hazard ratio de 4.18. Segundo, los hombres sometidos a prostatectomía radical tenían riesgo de mortalidad ajustado más bajo que los hombres que recibieron radioterapia. Conclusión, los pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio tratados con prostatectomía redujo la mortalidad y una mejor supervivencia. ¿Qué pasa con la calidad de vida de nuestros pacientes? Que es otro de los parámetros que estamos evaluando en defensa de la prostatectomía radical. Se evaluó la asociación entre varios tratamientos y la calidad de vida, publicado en el 2017 con el objetivo de evaluar la calidad de ellos. Con 1.141 pacientes, describió 4 parámetros importantes: la disfunción sexual, los problemas urinarios irritativos, la incontinencia y los síntomas intestinales. Como ustedes pueden ver, al inicio, antes del estudio, probablemente los pacientes tenían un mayor porcentaje de disfunción sexual. Si nosotros comparamos, sobre todo a nivel de disfunción sexual e irritación intestinal, vamos a ver que los pacientes, en comparación con el estado básico, basal y posterior a la cirugía a los 24 meses, los pacientes que se realizaron prostatectomía radical tuvieron menos mejoría con respecto a la disfunción sexual. Al contrario, en la irritación urinaria, los pacientes que recibieron radioterapia tuvieron menos mejoría que los pacientes que se realizaron prostatectomía radical. Pero algo que es importante, que vale recalcar, que en aquellos pacientes que basalmente tenían peores síntomas, a los 24 meses, y los que iban a tener peores síntomas eran más marcados los pacientes que recibieron radioterapia. Concluyó que a los 24 meses las puntuaciones medias entre los grupos de tratamiento frente a la vigilancia activa no fueron significativamente diferentes en la mayoría de los dominios. Además que cada estrategia de tratamiento se asoció con patrones distintos a los 24 meses. Es decir, que cada tratamiento tiene sus complicaciones, como lo manifestamos. ¿Qué pasa con la satisfacción del paciente? Este es un artículo importante donde compara la satisfacción del paciente a quien se realizó una prostatectomía radical convencional, de un solo grupo, ¿verdad? Donde 1.425 pacientes, de esos 875 respondieron a una encuesta que se realizó, donde valoraban satisfacción de resultados, de decisión tomada, de percepción libre de enfermedad y de molestias de disfunción eréctil o de incontinencia urinaria. Que es importante resaltar en este estudio que casi el 90% de los hombres que habían sido operados con técnica convencional manifestaban satisfacción al tratamiento quirúrgico.
y también a la decisión que tomaron. Y con respecto a la incontinencia y a la disfunción, refirieron que sentían satisfacción tanto de libre como de aquellas complicaciones por los resultados oncológicos de la enfermedad. Complicaciones. En esta revisión, supervivencia y complicaciones después de la cirugía y la radiación para cáncer localizado, utilizaron de manera aleatorizada pacientes y evaluaron la función urinaria, eréctil e intestinal a los 5 años. Como ustedes pueden visualizar, es la recopilación de varios estudios donde al paciente se evaluó, como ustedes ven acá, como ustedes pueden ver, el resultado de varios estudios en relación a la calidad de vida posterior a cualquiera de los dos tratamientos, diferencia entre uno y el otro, así como a pesar de la contingencia a corto plazo y la función eréctil fueron peores después de la cirugía, pero vale decir que las molestias urinarias a corto plazo y la función intestinal fueron peores en los pacientes que recibieron radioterapia. Recientemente se han establecido otras complicaciones que vale decirla con respecto a estos dos tratamientos. Y podemos concluir que si en verdad la función urinaria e intestinal son muy frecuentes a los 5 años, la radioterapia se asocia con mayor porcentaje de hospitalización, procedimientos quirúrgicos urológicos, rectonales y otros. Además que hay que sumarle las comorbilidades que produce la utilización de terapia antiandrogénica. En el estudio canadiense retrospectivo se evaluaron 5 aspectos importantes. Ingreso posterior a la cirugía, aquellos que requieren un procedimiento urológico mínimamente invasivo, aquellos que requieren un procedimiento rectonal y los que requieren un procedimiento quirúrgico abierto y aquellos que desarrollan. Las conclusiones de este estudio, importantísimo. En el primer año, probablemente la cirugía trajo mayores ingresos hospitalarios y procedimientos urológicos, pero a partir del tercer año hasta el 5.º año, la radioterapia se caracterizó por mayor, tanto en ingresos hospitalarios, intervenciones urinarias, rectonales, presencia de secundarios malignos y procedimientos quirúrgicos abiertos para tratar algún tipo de complicación. Con respecto al riesgo de muerte, un estudio observacional sueco, un total de 41.503 pacientes, ¿verdad?, donde de una forma clara y contundente, ¿verdad?, mencionan que si en verdad existen múltiples opciones de tratamiento para cáncer de próstata de riesgo intermedio, la prostatectomía y la radioterapia son opciones válidas con buen resultado en corto plazo. Como ustedes pueden visualizar acá, el riesgo de muerte no ajustado fue mayor en los pacientes después de la radioterapia que aquellos pacientes que recibieron prostatectomía radical. Último artículo, 2020. Este artículo, donde evalúa el cáncer de riesgo intermedio, ¿verdad?, plantea que este tipo de cáncer es una enfermedad heterogénea, con pronóstico variable, y que la estratificación resulta vital. Pues el objetivo básico del tratamiento quirúrgico es la curación completa con el menor impacto de complicaciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Si en verdad existen múltiples opciones descritas en artículos a favor y en contra de uno y otro tratamiento en una disputa permanente por el bien del paciente y mejorar los resultados tanto del médico como del mismo, vale decir que la prostatectomía radical y la radioterapia son opciones válidas con buen resultado oncológico a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En el Hospital Luis Vernaza y el Hospital de Solca, Hospital Oncológico de acá de la ciudad de Guayaquil, tenemos un manejo muy parecido de los pacientes. Posterior a la valoración clínica del mismo, tenemos los exámenes de laboratorio, tenemos las imágenes y tenemos la biopsia prostática ecodirigida o, en muchos casos, de manera cognitiva usando la resonancia magnética. Estadificamos el paciente y la decisión quirúrgica, ¿verdad?, va en relación a que el cáncer sea localizado. Preferimos pacientes menores de 70 años
con una expectativa mayor de 10 años, sin comorbilidades importantes, ¿verdad? Para que después de la misma se proceda a hacer un estadiaje postoperatorio. Vale decir que la participación o la realización de estos procedimientos son los doctores de mayor experiencia de los servicios. Lo hacemos de manera convencional, no hacemos laparoscópica, tampoco lo hacemos robótica, ¿verdad? Con la participación de nosotros los médicos residentes. Posterior a lo mismo, valoramos la posibilidad de adyuvancia en el caso de que sea necesario. Conclusiones. El cáncer de próstata de riesgo intermedio es heterogéneo y de pronóstico muy variable. El Sharek Decision Making ayuda a mejorar las decisiones del cirujano y el paciente en elección del mejor tratamiento. La estratificación resulta fundamental para diagnóstico y manejo de pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio. Y finalmente, la prostatectomía radical es un tratamiento efectivo en el control del cáncer de riesgo intermedio, progresión de la enfermedad, supervivencia y calidad de vida. Bueno, Guayaquil, conocida como la Perla del Pacífico, le da la bienvenida al Congreso CAO. Nos da mucha pena no tenerlos acá en nuestra ciudad, pero se está haciendo lo mejor posible para que en octubre podamos todos hermandarnos en conocimiento urológico actualizado. Gracias. Muchas gracias, Douglas, muchas gracias. En honor al tiempo, yo creo que al último van a aparecer preguntas y comentarios del doctor Rodríguez, pero para darle dinamismo vamos a dar paso a la siguiente presentación y luego hacer algunos comentarios finales. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias, Douglas, muchas gracias y seguimos. Bueno, perfecto, doctor. Vamos a continuar con las charlas. Bien, Giancarlo, su presentación, voy a comentarles, él es médico residente, Giancarlo García Escobar, del Hospital Doctor Arnulfo Arias Madrid de Panamá, y él nos va a hablar de la radioterapia en estos pacientes con cáncer de próstata en estadio intermedio. Así que adelante, Giancarlo, a brillar nomás. Después haremos las preguntas y las exposiciones de los ponentes. Muchas gracias, buen día a todos. Mi nombre es Giancarlo García Escobar, médico residente de urología en la Caja del Seguro Social, Ciudad de Panamá. Es un gusto estar con ustedes y presentar el tema de terapia radiante en el cáncer de próstata de riesgo intermedio, clasificación de D'Amico. Y antes de comenzar, quiero darle las gracias a la Oficina de CAO por su excelente instrucción y a mis maestros por su valioso tiempo invertido para el desarrollo de este tema. Quiero comenzar denotando la connotación del cáncer de próstata en Panamá. Representa nuestra primera causa de incidencia y mortalidad, aproximadamente una mortalidad que ronda en 39 y 43%, dado principalmente por un debut de enfermedad diseminada al momento del diagnóstico, que es la principal problema del cáncer de próstata en Latinoamérica. ¿Cómo comenzó el tema de estratificar el cáncer de próstata en grupos de riesgo? Para entender nuestro presente hay que recordar nuestro pasado. Se aprendió a operar muy bien la prostatectomía radical a inicios de la década del 80. Con el advenimiento de PCA a finales del 80, inicio del 90, comienza la época de detección de enfermedad temprana con mayor tasa de curación, lo que trajo la época de las grandes series con excelentes resultados reportados de 4.000, 5.000 prostatectomías radicales. Pero el caso índice llevado a prostatectomía radical por el urólogo era un paciente con un Gleason 3 máximo 7, el cual tenía un PSA de 7 a 10, clínica T2. ¿Qué estaba sucediendo aproximadamente entre 1980 y 2000? El urólogo ha sido por excelencia el referente del manejo del cáncer de próstata y es lo que le ha dado el beneficio de desarrollar los conceptos complejos y más profundos para estratificar ese paciente en base a criterios de cara hacia la modalidad de tratamiento al cual más se beneficia. ¿Y qué paciente estaba viendo el radioterapeuta? El radioterapeuta de época veía pacientes que eran un mal paciente principalmente por dos características. El paciente añoso, comórbido, anticoagulado, trombosis venosa profunda o porque la enfermedad, su neoplasia prostática, salía fuera de los esquemas de una baja agresividad. Entonces el problema lo tenía básicamente el radioterapeuta en esos momentos y no nos extraña que ellos hayan sido los que estratifican el cáncer de próstata en grupos de riesgo. Y aquí tenemos el doctor Anthony D'Amico, radioterapeuta,
el cual en la ciudad de Boston, el año que Francia gana la Copa Mundial de Fútbol, publica su estudio de recurrencia bioquímica a 5 años de seguimiento de cáncer de próstata localizado tratado entre radioterapia y prostatectomía radical. ¿Riesgo a qué? A recurrencia bioquímica. Y no vamos a ahondar del impacto de la recurrencia bioquímica y su correlación, que no tiene nada que ver con la supervivencia global al final de la enfermedad. Dándonos cuenta que no todos los cánceres de próstata son iguales ni responden de manera igual. Riesgo intermedio, como sabemos, PSA de 10 a 20, T2B, Gleason 7, indistintamente 3+4, 4+3. No vamos a ahondar tampoco lo que impacta el patrón predominante 4 en la mortalidad cáncer específico. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pacientes con características clínico-patológicas, que es la manera en que nos podemos aproximar a la biología de esa enfermedad. No siempre los pacientes se comportan de manera igual. Y un modelo estándar de tratamiento para este grupo de pacientes no representa hoy en día una opción óptima de tratamiento. Entonces, las opciones de tratamiento que tenemos para el cáncer de próstata de riesgo intermedio es la radioterapia, prostatectomía radical, vigilancia activa, observación, incluso terapia focal. Tratamos pacientes de 1 a 1 y no de 100 en 100. Me quiero quedar unos segundos con esta frase para denotar que es todo una historia compleja extrapolar los lineamientos, de repente estudios observacionales que se ponen en tela de duda sus resultados a nuestra práctica clínica diaria, y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en medicina no hay verdades absolutas. Me quedo también unos segundos con esta imagen para denotar la situación en la cual me encuentro. Me tocó hacer del abogado del diablo. Y lo digo desde el punto de vista, en mi servicio, en mi formación, es frontalmente quirúrgica para al menos el cáncer de próstata localizado. Se nos enseña no solamente a operar bien, sino cuidar lo que hacemos con nuestras manos, seguir lo que hacemos con nuestras manos y más allá, lo grandioso de la urología que es caracterizar, particularizar ese paciente al cual mi técnica quirúrgica va a impactar de manera más positiva en toda su expresión los resultados positivos en ese paciente. Y revisando la literatura de radioterapia nos damos cuenta que bajo ningún concepto la radioterapia se encuentra por debajo de los estándares de la prostatectomía radical y representa tan buena opción como la prostatectomía radical de cara hacia el manejo del riesgo intermedio del cáncer de próstata localizado. Entonces, también vamos a hacer justicia principalmente a los pacientes radiados que se le ha diezmado y se le ha satanizado la radioterapia en el manejo del cáncer de próstata, principalmente por estudios observacionales, estudios consejos de pacientes, estudios no aleatorizados, donde impacta de manera negativa incluso modalidades de tratamientos radiantes anacrónicas que no son las que actualmente se utilizan, que sabemos que ha venido en evolución y tiene muy buenos estándares de respuesta. ¿Qué es radioterapia? Es la transferencia alta de energía de manera lineal sobre la célula, ejerciendo efectos citotóxicos sobre la misma, principalmente rompiendo los doble hélices del material genético, el ADN, y actuando principalmente en las dos etapas de mayor actividad de ADN de la célula, que es la etapa premitótica y mitótica. De cara a comprender un poco más de la radioterapia, dentro de los conceptos de radiobiología está el cociente alfa beta. ¿Qué es el cociente alfa beta? Es la sensibilidad del tejido neoplásico a la terapia radiante, el cual es el entrecruzamiento de dos curvas, la alfa, que es el ascenso temprano de la curva, dosis-respuesta a la primera dosis de radioterapia, y la curva beta, que es el ascenso tardío de la dosis-respuesta a la segunda dosis de radioterapia. Y esto nos categoriza a las neoplasias en principalmente dos grupos, alfa-beta de 1 a 5, alfa-beta mayores de 10 Gray. El cáncer de próstata, el cociente alfa-beta es de 1.5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el tejido neoplásico prostático es de una proliferación lenta. Ante esta situación, el control de la enfermedad se da a través de altas dosis de radioterapia de manera hipofraccionada. Mi objetivo es... Listo. Continuando con los conceptos de radiobiología, tenemos cocientes alfa-beta en la neoplasia prostática bajos de 1.5. Lo que quiere decir que el tejido prostático neoplásico es de una proliferación lenta y responde a las dosis altas de radiación en menor cantidad de sesiones. Y ese es el objetivo de la terapia radiante en el cáncer de próstata, permitiendo lo que es la escalada de dosis, que es la secuencia de dosis de terapia radiante para compensar la repoblación tumoral. ¿Cuáles son las modalidades radiantes en la actualidad? Tenemos radioterapia externa, tenemos la braquiterapia, y en advenimiento y desarrollo los protones, que es totalmente otra historia distinta a los fotones que se utiliza en la radioterapia. Con respecto a la radioterapia externa, que es el gold estándar, siempre escuchamos el concepto de que no es lo mismo la radioterapia del siglo XX que la actual. Antes, para irradiar la próstata, se irradiaba prácticamente gran parte de la pelvis, ya que
la orientación de dirigir el rayo al tejido prostático era a través de estructuras y señalizaciones óseas, de repente un cistograma, un uretrograma, y ellos se limitaban mucho en la cantidad de dosis radiante a esa área por la situación de los efectos adversos de la lesión radiante de tejidos periprostáticos. Por lo tanto, se mantenían por debajo de la subdosis radiante, que ya conocemos cuáles son los estándares hoy en día, y tenían mayor probabilidad de lesiones de órganos periprostáticos. Esa historia cambió totalmente con el advenimiento de la asociación de los estudios de imagen con la terapia radiante, y como podemos ver en la imagen, vemos cómo en rojo se concentra la terapia radiante específicamente al tejido prostático. Las dos modalidades que tenemos de radioterapia externa, tenemos la de intensidad modulada, por sus siglas IMRT, que es el gold estándar, y la conformacional 3D. La conformada, ¿qué quiere decir el concepto conformado? Es la aproximación de la terapia radiante dirigida al volumen neoplásico a tratar y permite aumentar la dosis en el área sin afectación de los tejidos periprostáticos. Entonces tenemos las dos modalidades de radioterapia externa, IMRT y 3D. ¿Cuál es su diferencia? De manera general lo podemos ver en esta imagen, donde en radioterapia de área externo por intensidad modulada, que es la que tenemos a mano izquierda, en rojo, donde se concentra la totalidad de la radiación acumulada a tratar específicamente la neoplasia prostática, y en diferencia en la 3D, donde vemos cómo hay un área roja que incluye tanto próstata como tejidos periprostáticos. Esa es principalmente la diferencia. En 3D se ha visto una recidiva, un aproximado de 30%. Esto es principalmente porque para evitar la afección de tejidos periprostáticos se quedan con dosis subterapéuticas que conocemos, que hay clones dentro de la neoplasia prostática resistentes a la terapia radiante. Y por eso tenemos que ir a estándares por encima de 75 Gray, que es el límite ya establecido. Escalada de dosis es la fracción diaria de 1.8 a 2 Gray por hora los 5 días de la semana hasta alcanzar mi dosis acumulada de entre 76 y 80 Gray. La dosis mínima en riesgo bajo son 75 Gray y la mínima en riesgo intermedio alto son 81. El hipofraccionamiento es la característica de la administración de la terapia de cara hacia lo que hay del cociente alfa beta en neoplasia prostática, que sabemos que es de 1.5. Las dosis van de 2.5 a 10 Gray y tienen dos clasificaciones, la moderada y el extremo, que va de 5 a 10 Gray por cada una de las sesiones, que es la radioterapia estereotáctica. ¿Cuáles son las ventajas de la radioterapia externa? Esto es una revisión bibliográfica de 134 estudios randomizados controlados prospectivos, donde comparan la radioterapia externa contra la prostatectomía radical, donde se ejerce control de la enfermedad tan bueno como la prostatectomía radical, y el perfil de cada uno de los efectos adversos es único para cada modalidad. La otra ventaja de la radioterapia por encima de la prostatectomía radical es la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria, que es mucho menor. Las desventajas son los síntomas irritativos que se asocian a la administración de la terapia radiante en el momento de las sesiones, los cuales prácticamente la gran mayoría desaparecen después de suspender las sesiones de radioterapia. Y sí hay un porcentaje no despreciable de un 5.7% aproximadamente de pacientes que quedan con prostitis crónica. Este otro estudio, 2011-2012, randomizado, donde prospectivo, donde agarraron 2.550 pacientes, lo llevaron a prostatectomía radical, radioterapia externa y vigilancia, donde vemos el impacto en un paciente previo con una función sexual conservada, como el detrimento de la prostatectomía radical en la función sexual del paciente. Igual, si tienen un detrimento previo de la función sexual antes del procedimiento, sea radioterapia o prostatectomía radical, se comportan similares las dos modalidades. Mayor incontinencia en los pacientes prostatectomizados. Igual, si tienen síntomas del tracto urinario bajo previamente, los síntomas irritativos urinarios se mantienen prácticamente igual en las tres modalidades, y los síntomas irritativos colónicos en esta serie también los reportan similares. La otra modalidad de tratamiento, braquiterapia, es cuando la fuente radiante tiene contacto directo con el tejido prostático, que puede ser de manera temporal, que son las agujas que vemos en la imagen de la mano izquierda, o permanentes, que es la colocación de las semillas radioactivas en el tejido prostático. Tenemos dos modalidades, la de baja tasa y alta tasa. Baja tasa está indicado en bajo riesgo como monoterapia, y la alta tasa como un potenciador de la radioterapia externa. Si comparamos baja tasa con alta tasa en braquiterapia,
el paladio contra el iridio, la comparación bioquímica en su seguimiento el control bioquímico es similar, pero la alta tasa tiene menor impacto en la potencia sexual y menores síntomas irritativos en contraparte de la baja tasa. La braquiterapia alta tasa, como potenciador de la radioterapia externa, utiliza el iridio 192, da dosis de 12 Gray por hora dándole cobertura a la enfermedad subclínica. Las indicaciones principales es riesgo bajo e intermedio favorable. La toxicidad urinaria es lo que preocupa, que se ve aumentada principalmente en pacientes con factores de riesgo con síntomas del tracto urinario bajo, flujo urinario bajo, residuo alto, resecciones transuretrales de próstata previa, volúmenes prostáticos muy elevados o muy bajos. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja de la braquiterapia? Es que es solamente un acto quirúrgico y posterior al mismo la reactivación del paciente a sus actividades cotidianas. Este es un estudio randomizado, controlado, prospectivo del 2017, donde compara la prostatectomía asistida por robot contra la braquiterapia de baja tasa en 164 pacientes de bajo riesgo, donde se dieron cuenta que la falla bioquímica era similar en las dos modalidades de tratamiento y la braquiterapia se asoció a mejor continencia y la prostatectomía robótica a mejor potencia sexual. Este estudio de braquiterapia es un fase 2, randomizado prospectivo, que ellos evalúan el impacto de la braquiterapia, pero ahora en riesgo intermedio. Le dan seguimiento a 300 pacientes, 5.1 años, no se le administró ADT y las tasas libres de falla bioquímica a los 5 años de seguimiento fue de 97.3%, muy altas, con síntomas urinarios de 7.4%, rectales 2.9%, sexuales 29%, bastante bajas. Y este es otro estudio de braquiterapia BOOST. BOOST es el anglicismo a referirse a sobreimpresión o aditivo, asociarle la radioterapia externa, braquiterapia, para el control del cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto riesgo, donde compararon radioterapia 78 Grays y la braquiterapia más radioterapia externa con un seguimiento de 5 años, 6.5 años, y se dieron cuenta que asociar braquiterapia a la radioterapia externa daba el doble de probabilidades de que el paciente tuviera una supervivencia sin falla bioquímica. Lo que sí vio mayor fue la toxicidad urinaria grado 3, que iba de 18 a 5%, 18% aproximadamente, contra el 5% de radioterapia externa solamente, pero al final la evaluación de la calidad de vida de los dos grupos, esto es del 2004, ya época PCA, mejor estratificado el paciente, prostatectomía radical contra radioterapia de eje externo, dos modalidades de radioterapia externo, mayor de 72 Gray y menor de 72 Gray, y la braquiterapia. Y lo importante de este estudio, que es la serie contemporánea más grande, donde comparan estas modalidades ya en época de PCA, donde se seleccionaba mucho mejor al paciente y se podía descartar todo lo que era el sesgo de selección de paciente, la dosis de, como eran modalidades radiantes actuales, la radioterapia se podía escalar hasta 74, 80 Grays, y sabemos que la radioterapia que se queda por las previas a esta, anacrónicas, se quedaban en 66, 70 Grays, habían clonas resistentes y por eso la alta progresión. Y en esas series previas a esta, había 7% de pacientes con fallecimientos tratados en radioterapia que en teoría eran pacientes con cáncer de próstata localizado, y por lo tanto ese 7% a 2 años de que fallecían esos pacientes hablaba de un sesgo de selección de los pacientes que se llevaban de cara a radioterapia. Entonces, en esta serie, comparando la radical contra la radioterapia externa, no hay diferencia ni en riesgo favorable ni desfavorable. Lo que sí se dieron cuenta es que la tasa de radiación menor de 72 Gray sí les iba peor que a los pacientes radiados con más de 72 Gray. El estudio PROTECT, que lo comentó mi compañero, como sabemos, fue la aleatorización desde el diagnóstico en consultorio con PCA de una población de aproximadamente 1.643 pacientes. El 78% de la población era bajo riesgo, una mediana edad de 50 a 69 años, y lo llevaron a vigilancia activa, radioterapia y prostatectomía radical. Hicieron cuenta que no había diferencia, seguimiento 10 años, entre el control local de la enfermedad con radioterapia contra prostatectomía radical. Otro de las discusiones del proyecto del PROTECT fue que en la vigilancia activa, en su seguimiento hubo un crossover de pacientes, más del 50% no determinaron si fue por progresión o recurrencia. Entonces, por guías europeas sabemos que el riesgo intermedio está indicada la radioterapia, la modalidad IMRT, con o sin ADT, con o sin braquiterapia. La NCCN, esto tomado el 9 de septiembre de este año, nos indica que pacientes con riesgo intermedio favorable, más de 10 años de expectativa de vida, tienen indicación de radioterapia externa o braquiterapia sola.
sin ADT. Si la expectativa es menos de años, igual son candidatos a radioterapia externa o braquiterapia sola. Cambia un poco el tema de riesgo intermedio con carácter La verdad que desde el punto de vista que imposibilite de repente la colocación del paciente en tren de elevado extremo que se utiliza en la robótica son de cara a ese paciente que iríamos a tratarlo con radioterapia, limitantes quirúrgicas como trasplante renal, enfermedades inflamatorias pélvicas crónicas, mallas abdominales, resecciones transuretrales. Habla a favor más de ese paciente a la radioterapia. Si tuviésemos 100 pacientes de riesgo intermedio variados entre ellos y tuviésemos que elegir darle o 100 cirugías o 100 radioterapias sin la caracterización o particularización que hace el urólogo de ese paciente, sin duda lo mejor sería radioterapia por lo más estándar. Y con esta frase que la mejor elección de tratamiento es la que hace siempre un paciente bien informado, que se siente cómodo y comprometido con lo que elija. Gracias. estuvimos muy bien en el tiempo, hemos respetado la hora. Evidentemente, tanto como Douglas como Carlos tienen los dos dinámicas distintas, son muy claros para exponer. La verdad que desde el punto de vista de escucharlos, algunos con algún detalle relacionado más o menos corta la presentación, que a veces hay que tener en cuenta, porque a veces uno tiene un muy buen mensaje para decir, pero puede prolongarse en el tiempo y eso puede a veces hacer de alguna manera que se distraiga el auditorio. Fuera de eso, nosotros, de escucharlos, algunos con algún detalle relacionado más o menos corta la presentación, que a veces hay que tener en cuenta, porque a veces uno tiene un muy buen mensaje para decir, pero puede prolongarse en el tiempo y eso puede a veces hacer de alguna manera que se distraiga el auditorio. Fuera de eso, nosotros desde el punto de vista educativo, les agradecemos mucho, y yo no voy a hablar más, simplemente agradecer y decir que aquí hemos terminado, digamos, el último concurso. Los felicito a los dos, agradecemos a las dos sociedades. Sé que en Panamá claramente atrás está el profesor Ramón Lai, y sé que Ecuador tenía que ser claramente participar porque son los anfitriones del Congreso. Así que sin más, yo agradezco y abro el micrófono a los que quieran participar, pero sobre todo a Alejandro Rodríguez, Ana María Utrán y algún otro que desee hacer algún comentario respecto específicamente a la dinámica de las presentaciones, ya que esto es un ámbito educativo, ¿no? Para que sepas. Bueno, gracias Fernando por darme la palabra y la verdad que agradezco a los dos participantes de la Sociedad Panameña de Neurología y también a nuestro participante desde la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. Tengo conocimiento que el doctor Douglas Barbarén es el jefe residente del Hospital Luis Bernaza. El doctor Douglas Barbarén es el jefe residente del Hospital Luis Bernaza, que es donde trabaja el doctor Julio Luzuriaga, que es el presidente del comité organizador local de CAO Guayaquil Virtual 2020 y que también me parece que está acá con nosotros. La verdad que las dos presentaciones han sido muy buenas, muy completas, han revisado la literatura completamente y los felicito a los dos por la dedicación al tiempo que se han dado para revisar, que es donde trabaja el doctor Julio Luzuriaga, que es el presidente del comité organizador local de CAO Guayaquil Virtual 2020 y que también me parece que está acá con nosotros. La verdad que las dos presentaciones han sido muy buenas, muy completas, han revisado la literatura completamente y los felicito a los dos por la dedicación al tiempo
que se han dado para revisar toda la literatura completamente. Me gustó mucho lo que la primera diapositiva, toda la literatura completamente. Me gustó mucho lo que la primera diapositiva de Panamá, quien presentó las tasas de mortalidad de cáncer de próstata en Panamá, que es una realidad diferente a Estados Unidos o otro país como Europa, ¿no? Me gustó también el gran resumen que hizo Douglas de Ecuador de todo lo que es prostatomía, cáncer de Panamá, quien presentó las tasas de mortalidad de cáncer de próstata en Panamá, que es una realidad diferente a Estados Unidos o otro país como Europa, ¿no? Me gustó también el gran resumen que hizo Douglas de Ecuador de todo lo que es prostatomía, próstata de riesgo intermedio. La verdad que pues me tocó, mucha gente cree que es fácil hablar de cirugía en cáncer de próstata y todo el mundo quiere hablar de ese tema, pero la verdad es que hay que darle un tono también realista, ¿no? No todos los pacientes después de una cirugía tienen un 100% de calidad de vida, entonces hay también riesgos a los cuales los pacientes se someten cuando van a cirugía. Estamos un poco influenciados porque todos somos urólogos y nosotros queremos hacer cirugía siempre. La verdadera situación en países que tenemos toda la tecnología es que las dos opciones son muy buenas opciones. Las dos opciones tienen sus pros y sus contras y es muy importante, como ejemplo para los residentes, que ustedes deben conocer los pros y los contras de la cirugía y los pros y los contras de la radioterapia y saberlos explicar bien a los pacientes en el mismo lenguaje que un paciente pueda entender para saber que el paciente pueda verdaderamente elegir a qué terapia escoger. Porque oncológicamente, verdaderamente, es muy similar, no hay una significancia muy diferente. En calidad de vida puede haber un poquito más de calidad de vida con la cirugía a largo plazo, menor calidad de vida con la cirugía a corto plazo. El problema de la radioterapia, a pesar de las nuevas tecnologías de radioterapia, es que a largo plazo, 5 años, 4% de pacientes van a tener hematuria, a 10 años, el 40% de pacientes va a tener hematuria. Y asimismo, el riesgo de tener otros cánceres después de radioterapia puede incrementar. Ese es un mensaje que les doy para su experiencia clínica a futuro. La verdad que ha sido 2 muy buenas revisiones de la literatura y los felicito. Y estoy muy contento. Hemos tenido 5 debates entre residentes de diferentes sociedades y ahora está la labor del jurado para elegir al ganador. Acabo de entrar a la página web de la CAO. Los 4 anteriores debates están ya colgados en el aula virtual. Este va a ser colgado inmediatamente y estoy seguro que Nahuel y Santomil van a poder hacer capaz muy rápidamente porque el ganador debe salir antes de este lunes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Me pide brevemente la palabra Levin Martínez, que Levin es también de la oficina residente. Estimado Levin, si estás. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, nada más quería darles un saludo, dado que ahora se cerró un ciclo que bueno, que lo habíamos pensado de una manera pre-COVID y que lo terminamos asumiendo en una realidad totalmente distinta. Creo que ha servido de alguna manera para mantener el estímulo educativo y para intentar un poco mantenernos en contacto, que sea de esta manera, que no es la que, vuelvo a decir, no es la que habíamos planificado, pero es la que nos ha tocado vivir. Entonces, nada, mandarles un saludo a todos, decirle que seguimos a las órdenes para los proyectos que quieran. Y bueno, con respecto a la presentación, ¿podría hacer una pregunta al último presentador? Sí, claro. A ver, ¿qué idea tiene él?
de cuál va a ser el rol de los criterios de curación por radioterapia de cualquier forma en la era del PET-PSMA, porque muchos de los enfermos que se plantea que están curados, estamos descubriendo que en realidad no lo están. ¿Qué idea tiene él que revisó el tema? Buen día, doctor. Saludos. A ver si entendí la pregunta. ¿Qué con respecto al seguimiento hoy en día el cáncer de próstata con un manejo local, con las nuevas modalidades que conocemos que ya llegaron para el diagnóstico y seguimiento de estos cánceres? Creo que es información nueva, mucha información que tal vez antes no teníamos el conocimiento o la connotación del impacto de saber ahora con estas modalidades de diagnóstico, de que tal vez con una enfermedad localizada, de repente alto riesgo no es tan localizada como tal. Pienso que no he leído nada al respecto de seguimiento con PSMA a pacientes correlacionados. Lo que tenemos que buscar son los estándares de cómo colocar a un paciente con recidiva post-RT dentro de un protocolo de investigación, biopsia y seguimiento del paciente con cáncer de próstata localizado y tratar de estratificarlo de esa manera, pero no he leído nada al respecto, doctor. No, yo te preguntaba porque va a cambiar un poco cuando nosotros comparemos, porque el fracaso de la prostatectomía radical es muy fácil de medir y se mide con nanogramos de PSA. Sin embargo, la radioterapia se medía con esquemas de Nadir que dejaban valores altos de PSA. Y un trabajo recientemente publicado en abril de este año, se estudiaron pacientes que eran todos curados de braquio, radio por criterios de Phoenix, y se encontró que el 85% de los enfermos son PSMA positivos. Entonces, comparar curación entre dos modalidades ahora, creo que está siendo un poquito injusto con respecto a la cirugía, y probablemente muchos de los pacientes que se consideraban curados para comparar con braquiterapia, hoy estamos descubriendo que en realidad no lo eran. Creo que eso podría complementar muy bien tu presentación, de decir el escenario nuevo en el cual tienen que estar los estudios de braquiterapia para realmente definir cuándo curan y cuándo no curan comparado con la prostatectomía radical. Creo que eso cerraría muy bien tu presentación. Te felicito. Muchas gracias, Levin. Vamos a ir cerrando. Y la doctora Ana María Utrán, de la Oficina de Investigación, le damos los últimos minutos y nos despedimos de todos. Ana María. Ana María, tenés el micrófono silenciado. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto verlos nuevamente. Felicitar tanto a Beltrán, que es de Panamá, ¿no? Que es de Ecuador, perdón, y a Juan Carlos, que es de Panamá. Ambas son presentaciones muy concisas, han realizado un trabajo exhaustivo en lo que es la revisión bibliográfica. Y mi pregunta va hacia los dos. Estamos actualmente en la era COVID. Estamos recibiendo, más en América Latina, se están recibiendo pacientes en era COVID. Llega un paciente que es candidato o que ha estado en lista de prostatectomía radical. ¿Cuál es el tratamiento que ambos dos ofrecerían? Dijéramos, bueno, en este momento no tenemos disponibilidad de quirófano. ¿Qué le vamos a ofrecer a ese paciente? Si alguno de los dos puede apoyarme a contestar esta pregunta. Hola, doctora, buenos días. Hola, Juan Carlos. Hice una pequeña... Me dijo Beltrán, soy Barberán. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, me parece que lo correcto es estratificar al paciente, ¿verdad? Una vez que esté estratificado el paciente, nosotros tenemos múltiples opciones para poderle presentar. Ejemplo, inclusive un paciente hasta de riesgo intermedio, ¿verdad? Nosotros podríamos ofrecerle la vigilancia activa, ¿verdad? Por un tiempo determinado. Nosotros acá en Ecuador, por ejemplo, ya estamos en condiciones de hacer un tratamiento radical
en este caso quirúrgico, si el paciente lo requiere, lo necesita. Pero me parece que lo básico, lo importante en primer lugar es estratificar el paciente y dependiendo de aquello podríamos tomar una decisión. Sabiendo y conociendo que hay algunas recomendaciones de las guías de las sociedades que inclusive hasta nos plantean que no es ninguna urgencia, ¿verdad? Y que nosotros podríamos plantearle semanas e inclusive meses para nosotros poder hacer un tratamiento activo. Exacto. Exacto, sí. Aquí la idea es que actualmente no se cuentan probablemente ni con la disponibilidad de quirófanos, ni con la disponibilidad de los equipos para poder realizar una prostatectomía radical y en un paciente en el cual ya ha sido estratificado como riesgo intermedio, tú tienes un periodo de 4 a 6 meses para poder tratarlo. ¿Qué le puedes ofrecer? Le puedes ofrecer una terapia androgénica, ¿ok? Más radioterapia, esas son las líneas guías europeas, como recomendación en era COVID, decimos, ¿no? En esta palabra. Y bueno, y por último, pues felicitarlos, ha sido realmente una presentación extraordinaria. Desde la Oficina de Investigación queremos comentarles que estamos intentando fomentar lo que es la elaboración de estudios multicéntricos. Por lo tanto, a todos sus pacientes que sean sometidos a prostatectomías radicales, que vayan a ser sometidos a algún tipo de cirugía, realícenle cuestionarios basales que nos vayan a permitir a través del tiempo poder medir la evolución de esos pacientes a los 6, a los 12 y a los 18 y que nos permita de alguna forma, y más para allá, y que nos permita de alguna forma poder impulsar la investigación a través de esas bases de datos que ustedes están creando de esos pacientes. Pero no se olviden de los cuestionarios basales, tanto de la función sexual como aquellos de continencia, tanto aquellos pacientes que van para braquiterapia como aquellos que van para radioterapia o radioterapia externa. Nada más, eso es todo. Y bueno, comentarles que la Oficina de Investigación está a su disposición. Hemos ya apoyado a muchos de los trabajos que se han publicado, ya 3 de los trabajos ganados ¿cómo se llama? En Argentina, y actualmente estamos apoyando a muchos chicos a publicar. Ya ahorita actualmente llevamos 2 que no han sido ganadores, pero que bueno, que ya están publicando en revistas. Entonces, ofrecerles esa disponibilidad y pues la Oficina de Investigación y la Confederación Americana de Urología nos apoya a tener esas herramientas para investigar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. Quiero solamente hablar unas palabras. Número 1, para el Congreso CAU Guayaquil virtual, la verdad hemos tenido un éxito completo. Hemos recibido más de 300 abstractos. Los revisores han hecho un gran trabajo revisando los trabajos orales, videos y pósters. Vamos a tener cerca de un poquito más de 270 aceptados y van a haber 4 premios. Entonces, todos los que van a presentar abstractos tienen que estar registrados en el Congreso. Si no, pues lamentablemente no van a poder presentarlo. Después, lo otro que quiero es que hay un precio único, nunca antes visto en la historia de ningún Congreso CAU. $30 para los residentes que quieren inscribirse y el material educativo está en vivo durante el Congreso y por 1 año durante el Congreso. Quiero ver si es que Lucio Uriaga nos puede dar unas palabras. Ahí está, lo estoy viendo. Julio, ¿puedes conectar tu micrófono y darnos unas palabras para cerrar también ya esto después con Fernando? Ok, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, un gusto, pues un orgullo ver a 2 jóvenes urólogos sudamericanos con una exposición extraordinaria a la altura del primer mundo. Y bueno, Guayaquil está listo a recibirlos y pues Alejandro se está cargando una carga enorme en la organización y lo admiro y lo felicito. Yo ya soy absolutamente secundario, pero orgulloso de lo que Guayaquil les va a entregar. Pues un saludo y bueno, nos vemos en octubre. Gracias, Julio, por la gran motivación, pero toda esta gente es la que me motiva, toda esta gente joven
que le queremos dejar una CAO mejor cada día para que en un momento dado ellos puedan ocupar puestos de líderes. La verdad es que, Fernando, lo cierras, me gustó esto, excelente, y espero que también el próximo año haya un concurso así para el siguiente congreso. Bueno, los jóvenes urólogos de la CAU, como vos decís, el futuro van a cerrar. Georgina, Maxi, Nahuel. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los profesores que siempre nos acompañaron a lo largo de este año, que nos dieron una mano en todo. Hoy ya tenemos cierta dinámica, al principio costó mucho más y es ahí cuando nos ayudaron muchísimo los profesores que tienen mucha más experiencia, como Ana María, Levín, Fernando, Alejandro, todos nos acompañaron. Los ponentes estuvieron muy bien y pronto sabremos quién es el ganador del concurso, tal como dijo Alejandro, y les dejo las palabras finales a Georgina y a Maxi. Por mi parte les mando un gran abrazo a todos. Bueno, de mi parte... Bueno, yo también decir un poco lo mismo que el resto. Maxi, dale. No, adelante, George, adelante. Un poco lo que decía también el resto, agradecer a los oyentes que nos estuvieron siguiendo a lo largo de este ciclo, a lo largo de estas charlas, así que agradecer a ellos y también a los expertos que siempre nos brindaron el apoyo y también su experiencia para este tipo de charlas que hemos tenido con los residentes de toda Latinoamérica. Así que pronto vamos a saber también el ganador, así que estén atentos para que tengan su ponencia en el Congreso de la CAO. Muchas gracias a todos. Muy cortito, agradecer a los 10 participantes, a los 10 ponentes que fueron parte de estos cinco ciclos. Participaron 10 países, ¿sí?, de Iberoamérica. Parte de lo que une un poco a la CAU es esto, así que para mí fue un placer trabajar con Nahuel, con Georg, con los profesores, con Levín, con Ana María, con Cecín, bueno, con el doctor Alejandro Rodríguez. Se han pasado en los 5 ciclos, nos han acompañado, y obviamente con la conducción de Fernando Santomil, que bueno, nos ha ordenado siempre, y bueno, para nosotros es un aprendizaje enorme. Así que, sobre todo, felicitar a los 10 ponentes que fueron un poco las verdaderas estrellas, representando a las 10 sociedades científicas de su país. Así que nada, un placer. Nos vemos en la reunión virtual de Ecuador, de Guayaquil 2020, y bueno, ya programando el 2021. Así que encantado. Buena semana a todos. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado. Gracias a todos.